Bueno, pues vamos a empezar con la videograbación de lo que es el quinto videotutorial del curso de Excel, en el momento en el cual vamos a realizar nuevamente el ejercicio que habíamos visto previamente de facturas, de cómo realizar una factura. Me voy a ir un poquito más rápido con la finalidad de explicar en una parte de ese tutorial y de esta clase rápido nada más las funciones que vimos que fue suma, resta, multiplicación y división. Y vamos a empezar a ver esa concatenación de celdas que vamos a trabajar, que es un número concatenado, que es un dato concatenado. En este caso, cuando una celda depende de la otra. Y muchas cosas que ahorita vamos a ver en el temario. Lo primero que voy a abrir va a ser Excel. Ok, entonces continuando con esto, vamos a realizar una breve descripción, un resumen de lo que hemos visto. Si no me equivoco, vimos funciones como lo que fue suma, lo que es restar, la función restar, que como tal no existe una función restar. Recordemos que en el álgebra estamos manejando más que la resta es la suma de un número positivo con un número negativo, ¿de acuerdo? Entonces como tal nada más existe la función suma. Vamos a multiplicar, recordando que multiplicar es la reducción escrita de muchas sumas, o sea, es una sumatoria como lo habíamos manejado, y dividir. Vamos a preguntarnos nuevamente y tomamos en cuenta que las celdas pueden tener valores específicos y diferentes tipos de valores. ¿Qué tipos de valores? Pues valores de texto, valores variables que pueden tener texto y número, pueden tener valores numéricos, dentro de los cuales pueden ser con diferentes formatos, con el formato de moneda, pero también vamos a poder operar entre ellos. Recordemos que la forma de operar las celdas es a través de su nombre, no a través de su contenido. En este caso, en la función sumar, me voy a permitir poder hacer esto, que es, vamos a poner aquí el número 1, o primer número 2, que sería el segundo número, simplemente para hacerlo. Y vamos a una pequeña calculadora. Esta calculadora va a tomar el primer número, el segundo número, y aquí nos va a entregar un resultado. ¿De acuerdo? Un resultado previo de los números que estamos generando aquí. Voy a hacer dos ejemplos de lo que debemos de hacer y de lo que no debemos de hacer según la idea que queramos. Lo primero que tenemos que hacer es generar el algoritmo. Que este algoritmo son los procedimientos o pasos que vamos a hacer para llegar a nuestro resultado. ¿Cuál es el algoritmo que vamos a manejar? Pues sencillo. Celda que contiene el número 1 más celda que contenga el número 2. Es diferente hacer una suma casada con números concatenados o con números ingresados, por decirlo así. Supongamos que yo quisiera aquí sumar el 2 más el 3. El 2 más el 3. Recordemos que toda celda para ingresar una función o una operación, en este caso también algebraica, vamos a empezar con un igual y vamos a abrir un paréntesis. Aquí yo puedo hacer una suma sencilla, 2 más 3 y cierro paréntesis, ¿de acuerdo? Aquí está reconociendo, perdón, el 2 más el 5, que dice 2 más 5, 7. No importa lo que yo escriba acá, ni lo que yo escriba acá, esta celda está casada con la operación tú serás igual a el 2 más el 5. No importa lo que pase en las demás. Pocas veces vamos a utilizar operaciones como estas o operaciones casadas. Me refiero a que no la celda va a ser una constante si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque 2 y 5, la suma de una constante más otra constante, pues nos dará otra constante más grande, ¿de acuerdo? Lo que vamos a trabajar nosotros vamos a hacer celdas dinámicas. ¿Cómo celdas dinámicas? Miren, ahora le voy a decir a esta celda que ahora será igual y abriré el paréntesis a el valor que existe en esta, claro, seleccionándola, más lo que haya en esta otra celda. ¿Están ustedes de acuerdo? Y ahora voy a cerrarlo. Esto me está diciendo nuevamente, aprovechando los colores, me dice, mira, yo voy a hacer igual a lo que es la celda B2, que está en la intersección de la columna 2 y la fila 2, la columna B, perdón, y la fila 2, más lo que hay en la columna 3, pero en la columna C, con la fila 2. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, entonces al presionar Enter nos aparece un número de 47. ¿Por qué? Porque 2 más 45 nos dará 47. Ahora que si yo pongo menos 10 y presiono Enter, bueno, ahora será
negativo 10 más 45, que aquí previamente lo tuve que haber dejado para el ejemplo de la resta, porque recordemos que la resta es una operación algebraica que como tal es una operación secundaria, es la suma de un número positivo con un número negativo, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, no deberíamos no debería haber hecho este ejemplo ahorita, pero bueno, vamos a poner el 40 más el 45, pues nos da 85. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos a ver la operación resta, restar. Permítame un momento. Vamos a seguir con la operación restar. Esta operación restar, la metodología es la misma. Tienes un número, tienes el otro y lo restas, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a poner esta celda, que es la celda D3, cual lo menciona aquí en la barra de nombres. Vamos a recordar que siempre, como va a ser una celda dinámica, me refiero que va a depender de lo que es otros valores o a una operación. Vamos a llamarlo que es una función como tal, una función de una variable que está esperando. Eso será igual a quién, abro paréntesis, a lo que hay en la celda número 1, que es B3, menos lo que haya en C3. Reitero, podemos hacer las celdas por escrito, así como lo voy a hacer yo. B3 menos C3. Se darán cuenta también algo importante, que Excel puede hacer la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿de acuerdo? Pero como los nombres tal viene casado, ¿de acuerdo? No importa si es mayúscula, no importa si es minúsculas. B3, C3, o miren, lo voy a poner aquí con mayúsculas, C3. Y se colocan el color de la celda, ¿de acuerdo? El margencito que está al lado. Y lo cierro. Entonces ahora voy a poner aquí 30 y aquí le voy a poner 20. Bueno, sabemos que 30 menos 20 es 10. Y lo mismo lo haré con la multiplicación y la división. Esta celda será igual, abro paréntesis, a celda 1 por celda 2. ¿De acuerdo? Y lo voy a cerrar y lo voy a poner aquí. Me manda 0, claro, porque no le he dado valores todavía, ¿de acuerdo? 2, 5. 2 por 5, 10. Aquí quiero hacer una aclaración, primero. El hecho de que me digan, Alan, ¿habrá alguna modificación o alguna variación si yo hubiera puesto primero C4 y B4? C4 por B4. No. Hay reglas en el álgebra, axiomas en este caso, que son demostrados que es lo mismo multiplicar un número A por un número B que un número B por un número A. Eso se ve más en los vectores, en álgebra lineal, pero realmente hasta eso sirve para demostrarlo. La suma y la multiplicación en este caso son conmutativas, ¿de acuerdo? O sea, puedo sumar un número, el 2 más el 3, que el 3 más el 2. Y la definición es porque al final del día se respeta la misma cantidad de unidades, ¿de acuerdo? 2 unidades más 3 unidades es lo mismo que 3 unidades más 2 unidades. 2 veces el 3 es lo mismo que 3 veces el 2 en unidades, ¿de acuerdo? Entonces, no hay problema si yo hubiera puesto en este caso, por comodidad de la celda, primero esta por esta. Al final del día nos sigue dando el mismo valor, ¿de acuerdo? Nótese que esto no se va a aplicar en la división. No es lo mismo 10 entre 2 que 2 entre 10. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Un ejemplo, no es lo mismo tener 10 bolillos para 2 niños que 2 bolillos para 10 niños. ¿Están de acuerdo? Digo, perdón por el ejemplo tan escueto, pero es una forma, ¿no?, de mencionarlo. Entonces, al dividir, sí vamos a tener que ser puntuales con quién será el numerador y el denominador en el cociente. Recordemos que una división es un cociente, es un número entre otro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí, esto será igual a el número que va a ir ingresado dentro de la casita, como lo llamemos, 2 entre 4, un ejemplo, entre dividido, o este número será dividido, lo vamos a poner así, entre este. Quiero poner mucha atención aquí porque voy a ponerle enter. Y ahorita voy a explicar por qué nos acaba de mencionar esto de div-0. La división entre el 0. Ahorita lo voy a explicar. Pero voy a poner aquí, por favor, aquí voy a poner dividir. Aquí lo que hice fue dividir lo que hay en la celda B5 entre lo que hay acá. Y voy a demostrar que la división no es conmutativa, ¿de acuerdo? Aquí lo que voy a hacer es dividir esta celda entre esta celda para que veamos los resultados, ¿de acuerdo? Primero, al final explicaré qué es div-0, ¿de acuerdo? Y esto que es el 0 factorial, número, o como expresión, digamos, que está entre signos de admiración, o sea, que algo está pasando. Supongamos que yo pongo 10 entre 5, digo entre 2,
el resultado es 5, ¿de acuerdo? 10 entre 2. Se darán cuenta que no es lo mismo que si pongo 10 aquí y acá el 2. A ver, ¿por qué en uno me dio 5 y en otro me dio 2? Claro, porque en la primera yo dije, o hemos mencionado y escrito, le hemos indicado al programa que la división será, el número azul en este caso, B5, se dividirá entre C5. Lo que reitero, no es lo mismo 10 entre 2, y en este caso es el 2 entre el 10, ¿de acuerdo? Entonces, en la suma y en la multiplicación no tenemos que tener tanta preocupación porque tenemos que la suma y la multiplicación son conmutativas, pero en la división no. Tengan cuidado. Tampoco va a ser lo mismo en la resta. Un ejemplo, no es lo mismo 10 menos 10 que menos 10 menos 10. O sea, realmente vamos a ver eso ahorita, ¿de acuerdo? Y eso es un pequeño repaso que en algún momento veremos de lo que son los axiomas de pronto del álgebra, ¿de acuerdo? Reglas básicas del juego del álgebra. Entonces, bueno, entendido esto, ahora sí voy a explicar qué pasó. Voy a poner que 0 y aquí voy a poner 2. ¿De acuerdo? Ah, bueno, no. Voy a quitar este ejemplo. Bueno, no, aquí no. Voy a hacer el de arriba en el que dividíamos esta celda entre esta celda, ¿de acuerdo? Quiero que vean lo siguiente. Primer caso, cuando dividimos al 0. Cuando dividimos al 0, el resultado es 0. Me parece bien que más adelante voy a hacer un anexo a este video con una demostración que hay en matemáticas para poder ver por qué el 0 entre cualquier número real o complejo en este caso, pero voy a manejar reales, 0 entre 2, 0 entre 3, 0 entre 4, 0 entre pi o el número que usted quiera, nos da 0. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver la diferencia entre cualquier número, un ejemplo el 2, y ahora le voy a poner 0. ¿Por qué la división entre 0 no está definida como tal? Como este es un videotutorial, trataré de hacer un isomorfismo, si me permite hacer rápido el videotutorial, de lo que es la división de cualquier número natural entre 0 y el 0 entre cualquier número natural. Para eso trataré de utilizar Paint y espero que trate un poco de estar claro. Me parece que lo primero que vamos a ver es cualquier número natural, digo, el 0, perdón, entre cualquier número natural. Digo, no es una demostración porque no es el caso de este curso de Excel, pero sí me gustaría que lo entendiéramos por qué. Solamente voy a poner un ejemplo, como el de los bolillos de hace rato. Es pedirle a alguien, estamos en un salón de clases aquí, sabemos que no hay comida aquí, y el hecho de que yo le diga, por favor, puede dividir esa pizza que tengo enfrente, sabiendo que no la hay, entre las 4 personas que somos 5, 6, 7, n personas, ¿usted lo podría hacer? No. ¿Por qué? Porque no existe como tal. No hay un valor, no hay un ente que dividir, ¿de acuerdo? Digo, no es la demostración, pero estoy tratando de explicar que no, un ejemplo. No podemos dividir lo que no tiene valor en este caso. Es como una persona que trae una cartera y en su... No está vacía, porque no es un conjunto vacío, pero trae un billete de hace 20 años. 30 años, que realmente ahorita ya no tiene valor. Entonces, por más que tenga el billete, pues no vas a poderle repartir en valor a las dos personas. Es diferente, ¿están de acuerdo? A no traer nada. Que al final, cuando no traes nada, pues tampoco le vas a poder repartir. Pero algo importante, dentro de los números, no es lo mismo el conjunto vacío, que no tiene nada, al conjunto que solamente tiene el número 0, ¿de acuerdo? Eso es importante, entonces no podemos repartir algo que no tiene valor. Y bueno, pues nos daremos cuenta que realmente esto es algo importante que viene desde los mayas, la idea de lo que es el 0, ¿de acuerdo? Como tal. Entonces, 0 entre un valor cualesquiera, el que tú quieras, 100, 200, 300, 1.000.000, da 0. O sea, da 0 siempre. Por eso Excel nos muestra que cuando yo quiero el 0, entre cualquier número, nos dará 0. Que no es una prohibición, digamos. Donde tenemos el problema es cuando queremos dividir cualquier número entre el 0. ¿Estamos de acuerdo? Y una de lo que vamos a aprender es que cualquier número, por ejemplo el 1, entre el 0, ¿el resultado cuál es? Mucha gente nos va a decir que es 0. No es cierto. El resultado es una indeterminación llamada infinito. ¿De acuerdo? También da igual, no es el caso de que voy a hacer la demostración en la computadora ni tampoco en esta clase. Pero me parece bien poderlo saber por lo menos. Porque un número entre 0 me da infinito. Bueno, veamos las partes. Voy a hacer un ejemplo pequeño. Y siempre, pues, porque no tengo una plumilla aquí con
con Paint, pues bueno, voy a hacer un recuadro y a este recuadro lo voy a dividir en dos partes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Un entero lo he dividido en dos partes. No voy a tomar ahorita como valor o resultado el tamaño de las partes que han hecho, sino me interesa que el tamaño que ahora estoy haciendo, entre más pequeña haga el corte, cuántas partes van a salir. Aquí el corte fue de 0.5, ¿está de acuerdo? Bueno, pues ¿cuántas partes me salieron? Una, dos partes. ¿De acuerdo? Ahora, si este pastel lo divido en partes más pequeñas ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué número, cuántas partes me salen? 4, ¿de acuerdo? Partes más pequeñas, más partes, ¿de acuerdo? Un ejemplo, y esto lo voy a ver con la recta numérica aquí. Trataré de hacer una recta numérica, bueno, un plano cartesiano. Y voy a mencionar que aquí estaba lo voy a cambiar de color. Aquí voy a poner al 1, ¿de acuerdo? Y aquí voy a poner al 2, ¿de acuerdo? Ok, ahora voy a hacer partes más pequeñas, ¿estamos de acuerdo? Partes pequeñas, un ejemplo como el punto 625 o el punto 100, ¿de acuerdo? Que sería un pastel dividido entre 10 partes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿estás de acuerdo que este número está como por aquí está el 1? O sea, aquí está el número 1, ¿de acuerdo? Este es el número 1. Y aquí está el número 0. Pero si yo me acerco a este punto que estoy aquí, aquí, ¿cuántas partes salen? 10 partes. ¿De acuerdo? 4. Un ejemplo, vamos a ver. A ver. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Por decirlo así. Aquí 1 entre 8, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer que... Pues, ¿qué pasará si ahora divido este mismo pastel entre 16 partes, ¿de acuerdo? O 32 quizás. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿de acuerdo? Lo voy a dividir aquí otra vez en partes iguales aquí y aquí otra vez en partes iguales. ¿Estamos de acuerdo que tenemos 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4? 16 partes. Supongamos que esto fuera una pizza, un pastel. Estamos de acuerdo de que aún a pesar de que son las partes más pequeñas me alcanza para más personas. Ahora voy a dividir todavía esto en partes más pequeñas. Así. Tratemos por favor de ser amables y pensar que eso está bien dibujado. Y ahora le puedo decir que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes en la parte de abajo y 1, 2, 3. Son 32 partes, ¿de acuerdo? 8 por 4, 32. Aún a pesar de que son partes más pequeñas, me alcanza para mayor gente, ¿de acuerdo? Haciendo una idea o teniendo la imaginación, supongamos que ahora yo reparto el pastel en 100 partes. Son pedazos más pequeños que ahora ya no van a estar aquí. Ahora me parece, si no me equivoco, estarán por aquí, ¿de acuerdo? Los tamaños. ¿A qué números se están acercando? ¿Al 1 o al 0? El tamaño se está acercando al 0, ¿de acuerdo? Y puedo hacer pedazos tan pequeños, partes tan pequeñas, pero tan pequeñas que parezcan ser 0 sin ser el 0, ¿de acuerdo? Un ejemplo de lo que está pasando lo voy a hacer aquí con Excel al ladito. El número 1 lo voy a poner que aquí lo voy a poner 10. Esto es igual a... Voy a ponerle partes, ¿de acuerdo? 10 personas, el tamaño me alcanza para 10 personas. Voy a ponerle esto es igual. Quiero que vean esto que vamos a hacer para que sea más rápido. Igual a 1 entre 10. Ok, imaginemos que yo hice pasteles de pedazos, punto 1, ¿de acuerdo? Ah, pues esto me alcanzará para 10 personas. ¿De acuerdo? Si mi pastel yo le dividí en 10 partes, digamos. Esto significa 10 partes, ¿de acuerdo? Ok. Ahora le voy a poner 1
El tamaño lo voy a dividir en 100 partes, ¿de acuerdo? Un pastel entre 100 personas nos da ese tamañito. ¿El tamaño cómo se va haciendo? Más pequeño. Cada día se va pareciendo más al cero, ¿verdad? Ok, voy a copiar este y ahora quiero que vean el tamaño de este. Voy a sacarle para 1000 personas. El tamaño del pastel, digamos, ahora cómo es. Me va a alcanzar para 1000 personas. Pero ven el tamaño cómo se va haciendo, ¿verdad? Uno entre un tamaño más pequeño me alcanza para más personas. Uno, voy a volver a copiar esto, por favor. En algo más pequeño todavía, en pedazos más pequeños me alcanzará para 10.000 personas. ¿Están de acuerdo? Reitero nuevamente que este número empezó aquí, ahora se está acercando a qué número, al cero. Cualquier entero, número real, dividido en algo tan pequeño, pero tan pequeño, que parezca ser cero, un ejemplo por decirlo así, o sea, me está saliendo la exponencial, ¿de acuerdo? Vamos a ver que esto sea, no te les voy a mostrar qué número es, de pedazos de tamaño. Vean el número que es. Un pastel en pedazos de punto cero 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 uno, digamos. Estamos de acuerdo que realmente son partes demasiado pequeñas y nos alcanza para partes demasiado grandes, ¿de acuerdo? Nos alcanza para todo este número grandísimo, ¿de acuerdo? Y así podría ser los pedazos tan pequeños a nivel atómico o subatómico. ¿Y me va a dar qué? Infinito, ¿de acuerdo? Puede ser tamaños tan pequeños que parezcan ser cero sin ser cero y me va a alcanzar para infinitas personas. Entonces el resultado de por qué en Excel el primer número entre un cero nos da una división de cero no está permitida, pues precisamente por eso. Más aparte hay otra demostración algebraica, que es un proceso de que la división entre cero está prohibida. Tiene que ver con la multiplicación y la división. Pero eso fue un ejemplo que quise poner para que entendiéramos todos de por qué cualquier número entre cero nos da una indeterminación, ¿de acuerdo? Un infinito. Pero lo que sí es de que cualquier cero, entre el número que sea, nos va a dar un cero, ¿de acuerdo? Entonces el ejemplo fue 0 entre 2 o entre 8 me da 0. Pero cualquier cosa entre 0, error. Vamos a llamarlo no error, nos va indeterminado, ¿de acuerdo? Nos dice que la división por 0 está prohibida. Entonces, y también explicamos ahorita que la división no es conmutativa, ¿verdad? No es lo mismo el 10 entre el 2 que el 2 entre el 10. Entonces, como tal, vamos a poner este ejemplo ahorita, lo vamos a apuntar y regresamos con el siguiente video tutorial, ¿de acuerdo?